A ver, si ponemos a un monje del siglo IX junto a un compositor de vanguardia del siglo XX, ¿qué tienen en común? Pues a simple vista parece que nada. Pero la verdad es que los dos son parte de una misma historia, una de transformación increíble. En los próximos minutos vamos a ver cómo el lenguaje de la música se fue transformando, a veces hasta volverse casi irreconocible, y cómo esto nos cuenta no solo la historia de los sonidos, sino también la de las ideas. Y aquí está la gran pregunta, el meollo del asunto. ¿Cómo es posible que estas dos partituras representen la misma forma de arte? A la izquierda vemos esa claridad, esa sencillez de un canto gregoriano. Del otro lado, un laberinto de notas que se ve, pues, bastante caótico. La distancia entre ambos es enorme, así que para entenderla tenemos que empezar por el principio. Bien, pues nuestra primera parada es por ahí del año 900. En ese momento de la historia, la música era, digamos, fundamentalmente simple y tenía un propósito muy claro. Pero algo estaba a punto de suceder que lo cambiaría todo, para siempre. Hay que imaginarse un coro donde toditos cantan exactamente la misma melodía, la misma línea de notas al mismo tiempo. A esto se le llama monodía, y era lo normal, ¿eh? La música era una sola voz, unificada, directa, justo como se ve en este ejemplo de canto gregoriano. Y de pronto, ¡pum!, la primera gran revolución. A los compositores se les ocurrió una idea radical. ¿Qué pasa si mientras un grupo canta la melodía principal, otro canta una melodía completamente distinta al mismo tiempo? De repente, la música dejó de ser una línea para convertirse en una conversación, una especie de textura de sonidos que interactúan entre sí. A esta nueva técnica la conocemos como polifonía. Es como si estuviéramos tejiendo. Cada voz es un hilo con su propio color, su propia dirección, pero juntos van creando un tapiz sonoro increíblemente complejo y hermoso. Fue básicamente la invención de la profundidad en la música. Ahora, peguemos un brinco en el tiempo hasta el siglo XIV. Si la primera revolución tuvo que ver con el espacio musical, con las notas, la que sigue tiene que ver con el tiempo. Y esta vez la innovación fue tan provocadora que desató una controversia que llegó hasta las más altas esferas del poder. A este movimiento se le conoció como el Ars Nova, o Arte Nuevo. Nació por ahí de 1320 y la reacción fue casi inmediata. Fíjense, apenas 4 años después, el mismísimo Papa condenó estas innovaciones. Pero, ¿qué era tan peligroso en esta nueva forma de organizar el tiempo? Aquí está la clave de todo el conflicto. Hasta ese momento el ritmo ternario, o sea, en grupos de 3, era considerado sagrado. Era un reflejo de la Santísima Trinidad. Pero el Ars Nova se atrevió a decir que el ritmo binario, en grupos de 2, era igual de válido. Esto no era solo una cuestión técnica, era un desafío teológico. Y para colmo, al añadir notas más rápidas, la música agarró una energía que para muchos se sintió casi profana. Para la iglesia, esta nueva música sonaba inquieta, casi frívola. Se alejaba por completo de la digna quietud que se esperaba del canto sagrado. Así que esta innovación en el ritmo no fue solo un cambio técnico, fue un acto de rebelión cultural que desafiaba siglos de tradición. Bueno, después de siglos en los que la música se fue haciendo cada vez más y más compleja durante el Renacimiento y el Barroco, el péndulo empezó a moverse hacia el otro lado. En el siglo XVIII surgió una nueva sensibilidad que buscaba claridad, orden y un nuevo tipo de elegancia. La frase que definió esta nueva era fue noble sencillez. La música barroca, con todos sus adornos y su polifonía tan densa, de repente se empezó a ver como algo anticuado, demasiado complicado. Lo que se pedía ahora era naturalidad, una expresión que viniera directo del corazón. Esta imagen lo deja clarísimo. A la izquierda, la música barroca es un laberinto lleno de ornamentos, con muchas líneas que no paran de moverse. A la derecha, la música clásica, como la de Mozart, es más como una arquitectura elegante. Todo está balanceado, es claro, las estructuras están bien definidas. Cada cosa en su lugar. El cambio fue radical. En lugar de tener una conversación entre iguales, como en la polifonía, la música clásica era más como tener a un solista brillante con una orquesta de acompañamiento que está perfectamente coordinada. La melodía se convirtió en la estrella del show y todo lo demás estaba ahí para hacerla brillar. Pero esa claridad y ese orden no iban a durar para siempre. El siglo XIX trajo otra revolución, una que le dio prioridad a la emoción personal por encima de cualquier regla formal. Entramos a la era del romanticismo. Para los compositores románticos, la música ya no se trataba de buscar el equilibrio y la perfección. No. Ahora se trataba de expresar el mundo interior, los sentimientos, los dramas, las historias personales. El objetivo era llegar a lo más extremo en la expresividad.
Y claro, este nuevo enfoque en la emoción necesitaba un lenguaje musical más amplio. La armonía se volvió más rica, más ambigua y muchas veces más disonante. Los compositores necesitaban nuevos colores armónicos para poder pintar paisajes emocionales mucho más intensos, desde el anhelo más apasionado hasta la desesperación más profunda. Un ejemplo perfecto es esta pieza de Schubert, Der Doppelgänger. Aquí la música ya no es simplemente agradable, es psicológica. Las armonías oscuras, los gestos dramáticos, todo cuenta una historia inquietante sobre un individuo que está atormentado por su propio reflejo. La música se había convertido literalmente en un espejo del alma. Y esto nos lleva a la transformación más radical de todas. A principios del siglo XX, las reglas fundamentales que habían gobernado la música durante siglos no solo se rompieron, se hicieron pedazos. El pionero de esta nueva era fue Arnold Schoenberg, y su idea fue tremenda. ¿Qué pasaría si la música no tuviera un hogar armónico? Lo que hizo fue liberar a las notas de esa gravedad que las ataba a una tonalidad principal. Es como imaginarse un sistema solar sin sol. Cada planeta, o sea, cada nota, flota libremente. El resultado es un paisaje sonoro completamente nuevo, muchas veces disonante y desorientador. El alumno de Schoenberg, Anton Webern, llevó esta idea todavía más lejos. En su música, el sonido se descompone en sus elementos más básicos: puntos de color instrumental, gestos súper breves y, algo crucial, el silencio. El espacio entre las notas se volvió tan importante como las notas mismas. Esta partitura más reciente, de Wolfgang Grimm, nos muestra hasta dónde llegó esta fractura. El tejido musical tradicional fue completamente desgarrado. Lo que vemos aquí es un intento de volver a tejer esos hilos, pero de una manera totalmente nueva, creando texturas y sonidos que ya no tienen nada que ver con la melodía y la armonía convencionales. ¿Y por qué un cambio tan drástico? Bueno, pues porque el mundo mismo había cambiado drásticamente. Las guerras mundiales, los avances tecnológicos, la psicología freudiana, todo esto creó una nueva realidad. Para muchos compositores, el viejo lenguaje musical, con sus reglas de belleza y orden, simplemente ya no servía para expresar las complejidades y las ansiedades del mundo moderno. Desde una sola línea melódica hasta una polifonía súper compleja, desde la claridad clásica hasta la fractura del siglo XX, el lenguaje de la música ha demostrado ser infinitamente adaptable. Es un reflejo de quiénes somos y del mundo en el que vivimos. Y eso nos deja con una pregunta fascinante. Conforme nuestro mundo siga cambiando, ¿qué nuevos sonidos y estructuras nos esperan? ¿Qué será lo siguiente que nos diga la música?